Bienvenidos a LFM Opinión, aquí con Pepe y Luis, sus amigos, y como siempre les damos la más cordial bienvenida. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz, mano. ¿Por Esto de la qué? formación y sus logros me tiene realmente muy impactado. Muy entusiasmado. Sobre todo, sí. Sobre todo porque lo que el mundo no ha podido, la presidenta ya lo logró. Claro. Ya puso a Trump en su lugar. Sí, ya lo dobló. Cuando Trump vio que detrás, en la sombra de la presidenta, está todo el pueblo de México, dijo, chingado. No. Y ahí se paró. Y ahí se paró ni con Ahí, Putin. sí. Pues precisamente de eso se trata nuestra plática y nuestra tarea. Hemos estado ahora diseccionando al mexicano. Y en la primera sesión que tuvimos sobre este tema, encontramos que a mediados del siglo pasado, muy influenciados por Gauss, que había llegado en los exiliados españoles a México con Cárdenas, se creó un grupo de mexicanos que empezó a estudiar al mexicano como concepto, le llamaron la fenomenología del mexicano. Y aquí encontramos algo muy curioso porque nosotros creemos que este concepto de México pues siempre ha existido, inclusive desde antes de que se llamase México, ¿no? Pero en realidad es con la Revolución Mexicana que la gran mayoría de las gentes que nunca habían salido, digamos, pues de su territorio más elemental, de su caserío, de su pueblo o de sus pequeñas ciudades, porque era un México eminentemente rural, el de principios del siglo pasado, se van a la bola, se suben en el techo de un tren y recorren el país. Y entonces se empiezan a entender y a ver como mexicanos, porque se ven en el otro y ven a los otros, y entonces pues se pintan, se cantan, se novelan, ¿no? La gran novela de la revolución. Y después de ese gran ejercicio y de nuestros grandes muralistas, pues llega el momento de pensarse. Y entonces Gauss les dice, pues, ¿qué son ustedes los mexicanos? Y por primera vez nos ponemos a pensar, bueno, pues, ¿qué somos y por qué somos así? Y se crea este grupo Hiperión, pues que hace un gran movimiento que se conoce como el movimiento de la mexicanidad, pero que como hablábamos en aquel primer programa, pues tuvo un momento de gran auge, con muchas luces y personajes de nivel mundial, y luego se apagó. Nosotros encontramos, creo, una beta muy interesante, porque nosotros estamos diciendo hay otra categoría que de alguna manera también puede definir al mexicano, que es un ser crédulo. Crédulo en el sentido de que cree, por supuesto todos los hombres creen, hombres y mujeres creen, pero en el caso del mexicano, el mexicano cree a pesar del saber. Es decir, los mexicanos, sabiendo cómo son las cosas, preferimos seguir nuestra creencia, aunque estemos negando lo que ya sabemos, el saber sabido, ¿no? Y estábamos viendo en la pasada y antepasada sesión, pues que lo hacemos como una necesidad, posiblemente para calmar nuestras ansiedades, para calmar esta soledad, esta orfandad, esta inferioridad, esta insuficiencia, este miedo a actuar y a vivir. No sé, me estoy preguntando más que afirmando. Y lo que veíamos, repito, es de que el mexicano tiene una necesidad de creer, pero al ser un ser crédulo, puede al mismo tiempo ser un ser abusado por quienes capitalizan su credibilidad, ¿no? O su necesidad de creencia. Y ahí abre una beta, pues que permite que se apoderen de nuestra creencia
y de nuestras necesidades de creer. Y ese es un peligro que enfrentamos los mexicanos inclusive cada 6 años, ¿no? Ya que se agotó el presidente en turno, pues brincamos al siguiente y le volvemos a creer todo lo que nos dice para luego terminar incrédulos y ofendidos. Y esto también tú lo apuntabas con toda precisión, nos viene desde los toltecas. Creyeron en una cabeza sin extremidades, sin cuerpo, sin expresión, pero también creyeron en Quetzalcóatl. Y luego ya los aztecas pues creyeron en Cortés, y todos los pueblos prehispánicos creyeron en los españoles, y luego nosotros ya como mexicanos hemos creído desde Iturbide hasta López Obrador, para no recorrer toda la gama de presidentes y de dioses que hemos adorado en nuestra credulidad. Por lo tanto, bueno, creemos hasta en los detentes, mi querido Pepe, ¿no? Un detente puede combatir un virus que ha cundido en el mundo entero. Pero los mexicanos somos muy fregones y pues con un detente nos salvamos, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Entonces, yo ahí le paro, pero creí necesario hacer este recorrido para acreditar que estamos abriendo una beta. No necesariamente va a ser válida, pero que vale la pena por lo menos recorrerla. A ver, qué bueno que retomaste el tema de los hiperiones. Quiero hacer 2 comentarios sobre el conjunto de las obras hiperionas. Por un lado, todos escriben en una época en donde ha habido una exaltación de los pueblos originarios. En esa época hay una suerte de revaloración, reconsideración, y yo diría inclusive una suerte de deificación, ¿no? Yo creo que cuando ellos escriben están inmersos en ese ambiente. Mi segundo comentario es, en ese contexto hay algo común a todas las obras del Hiperión, y es que habiendo sido pueblos magníficos, grandes, poderosos, inteligentes, lo peor que nos pudo pasar fue la conquista, porque significó la violencia, la opresión, que vino a ahogar la cultura prehispánica. Yo creo que hay esos 2 elementos presentes en la obra del Hiperión. En lo personal yo no comparto eso, porque me parece otra vez maniqueo. Éramos buenos, estábamos bien y nos llegó el mal. Yo no comparto eso. En primer lugar, porque todos sabemos que el indigenismo fue un acto voluntario de la clase en el poder para dotarnos de héroes y para recomponer una imagen nuestra que fuera digna ante nuestros ojos, es decir, un punto de apoyo para revalorarnos. En ese sentido, creo que hubo mucho de distorsión en este indigenismo, sin quitarle el valor que los pueblos originarios tienen o tengan. Yo creo que el indigenismo exaltó valores inexistentes. Entiendo por qué se hizo, y políticamente fue un recurso útil de la clase en el poder, digamos, para recobrar imagen y para lanzarle al pueblo una imagen, digamos, edificante y valiosa de sí mismos. Y Ni salvífica, ¿no? pueblos originarios fueran lo que fueron, ni tampoco creo que la conquista, es decir, los europeos, fueran los malos de la película. Yo lo que encuentro, y aquí va mi atrevimiento, yo lo que encuentro es que más que contrastes, hay una similaridad básica entre la estructura social prehispánica, ¿no?, y la cultura de la conquista. Y yo lo veo en esto. Nuestros pueblos originarios, como ya dije la vez pasada, estaban constituidos por pequeñas comunidades agrarias, aisladas, incomunicadas,
Pero hay una cosa que se repetía en todas, y es la inmensa mayoría de esas poblaciones era pobre, muy pobre, mísera, ¿no? Y estaba dominada por un cacique, ¿no? ¿Cómo había logrado ese cacique la dominación? Pues muy probablemente por el uso de la fuerza. Para utilizar una expresión muy mexicana, como si todos eran tan pobres, de repente había aparecido un cacique que se convirtiera en un hombre autoritario respecto de los demás. Pues para utilizar una frase muy mexicana que dice mucho y dice poco, pues se puso vivo. El uso de la fuerza, quizá, el uso de algún conocimiento que deslumbrara a los demás. Y la creencia, porque también era el sumo sacerdote. Así es, la invocación a un Dios respecto del cual él era el intermediario, pero de una u otra manera, en poblaciones pequeñas, con poblaciones pobres, mal alimentadas y míseras, apareció la figura del cacique, que era al mismo tiempo el jefe civil y el sacerdote religioso y por tanto intermediario con el poder supremo. De tal manera que ahí hay tres elementos: un pueblo pobre e ignorante, un cacique que es el intermediario con los dioses. Ahora, visto así, yo creo que de ahí arranca nuestra geografía mental, por decirlo así. Si yo soy el cacique, yo sé que tengo poder, yo sé que puedo abusar y yo sé que tengo todas las justificaciones para poder explicar y justificar mi conducta. Actúo así en nombre de Dios, actúo así para beneficio del pueblo, actúo así porque así se debe actuar. Frente a ese dictum del cacique, ¿cuál era la realidad del resto de la población? Pues la sumisión, el acatamiento. Si no quería desatar la antipatía o inclusive la violencia del cacique, pues más le valía avenirse. Y en avenirse entiendo todas las modalidades, desde el quedarse callado aún no estando de acuerdo, es decir, una suerte de sumisión obligada, estructurada sobre la base del temor, o bien, ¿no? El otro aspecto posible de la sumisión es: me quedo callado para complacer al cacique y de esa forma ganar su simpatía. Por tanto, la polaridad del pueblo sometido es: me callo por temor, o bien me callo y lo complazco para ganar su simpatía. En cualquier caso, me callo. Detrás de ese me callo, sea por temor o sea para complacerlo, pues hay una sensación de impotencia. Oponerse al cacique es correr riesgos. Oponerse al cacique es cerrarte el camino del ascenso. ¿Qué caso tiene? Entonces, por temor o por conveniencia, yo me callo. Ahí hay una estructura básica que pues es imposible negar que esté estructurada a partir del temor, ¿no? Para evitar violencia o para lograr, digamos, algún suerte de merecimiento, más te vale quedarte calladito. Ahora, entonces tenemos una estructura piramidal donde el de arriba puede todo y sabe que cuenta con el temor y la obediencia de los de abajo, sea por una o por otra razón, de tal manera que él puede seguir ejerciendo esa autoridad civil y religiosa. Ahora, según la historiografía de la que se dispone, la relación entre esos pequeños pueblos, comunidades agrarias, fue siendo de tal manera que así como el cacique dominaba a los de la comunidad, aparecieron otros caciques con una ambición de expansión, con una ambición territorial, que fueron sometiendo a estos pequeños pueblos, incluidos sus caciques. Y el mecanismo de sujeción fue el mismo, ¿no? Apareció otro más fuerte. De tal manera que si pensamos gráficamente, pongamos abajo, ¿no?,
pequeñas tiendas triangulares representando las comunidades y sus caciquitos. Llega otro y se monta sobre esos, y a su vez llega otro y se monta sobre eso. De tal manera tenemos una estructura social piramidal, no solo piramidal, sino muy aguda. Es decir, el de arriba puede mucho respecto de los de abajo, de tal suerte que cuando llegan los españoles, ellos encuentran eso, ¿no? Ahora veamos el lado de los españoles. Cuando, dejando de lado cómo fue el origen del descubrimiento y de la conquista, cuando Europa, por hablar en términos generales, lanza las campañas de conquista, pues obviamente manda a las gentes con una misión. Y la misión, dicho en bonito, es, digamos, conquistar a la población. Tiene muchas acepciones. Recordemos que de Europa llegaron dos grupos diferentes con un propósito similar. La fuerza militar, con la idea de tomar posesión de las tierras de América e informarles a los naturales que a partir de ese momento eran súbditos de los reyes de España, con la novedad de que todos pertenecen al reino español y el jefe está allá y a su nombre venimos para que ustedes acaten y obedezcan. Junto con ellos venían los curas, que ellos venían de parte del Vaticano, es decir, de parte del Papa, con una noticia paralela. No les venimos a preguntar si ustedes se quieren convertir, les venimos a informar, así como mi compañero militar ya les informó que son propiedad del rey de España y súbditos de él, que deben acatarlo. Yo les traigo otra noticia más mejor. Todos ustedes son hijos de Dios. Yo represento a ese Dios, como mi compañero militar representa al rey. Y así como él les viene a informar que más les vale entender que son súbditos del rey, yo les vengo a informar de manera amorosa que son hijos de Dios. De tal manera que en la vida civil ustedes deben acatar al rey y en la vida religiosa deben amar a Dios. El representante del rey es aquí el compañero y el representante de Dios somos nosotros. De tal suerte que si aquí estamos estructurados en una pirámide de pirámides pequeñas, ¿no? Pues fuimos conquistados y después, digamos, catequizados y ordenados, ¿no? Por una estructura igualmente piramidal. El rey de España, los reyes de España y la Iglesia Católica encabezada por el Papa. De tal manera que a una pirámide de pirámides se sumó otra pirámide, con una peculiaridad. La segunda pirámide tenía la misión de montarse encima de lo que encontrara. Yo me pongo a pensar, cuando en España lanzaron para acá, digamos, la empresa conquistadora, no sabían exactamente con qué se iban a topar. No sabían cómo eran los naturales y no sabían cómo estaban organizados. Quiero pensar, si los conquistadores hubieran encontrado una organización social diferente, les hubiera sido más difícil entenderla, porque ellos tenían una mentalidad piramidal. Cuando llegan aquí, y la crónica dice cómo fueron, ¿no? A partir de la península fueron avanzando y avanzando. Lo que fueron encontrando fue que las comunidades eran piramidales. Y luego en la plática fueron entendiendo que esas pequeñas comunidades además o a más estaban sujetas, ¿no? A un cacique mayor. Y entonces entendieron, los pueblos de América están organizados, para utilizar el símil, como pequeños reinos, ¿no? Es decir, pirámides, territorios dominados por un cacique, donde la mayoría está sometida. Ese sometimiento son pobres, son ignorantes, le tienen miedo al cacique y por otro lado lo veneran para evitar su furia. Entonces, yo creo que con base en eso empezaron a pensar,
no va a estar tan difícil montarnos sobre ellos, porque si nosotros logramos identificar quién es el cacique de caciques, ¿no? Y a ese cacique de caciques nosotros lo quitamos y nos ponemos, pues no alteramos la estructura social, solamente la hispanizamos. Entonces ahora, a partir de todas las ordenanzas que ustedes tenían con sus viejos caciques, ahí les van las nuevas ordenanzas. ¿Quién manda? Pues el nuevo Tlatoani, con la diferencia de que el nuevo Tlatoani ya no es Moctezuma, ¿no? Ya no es Cuauhtémoc, sino soy yo, Hernán Cortés. Entonces, vayan haciendo a un lado las instrucciones y las ordenanzas previas. Conserven el espíritu de sometimiento. Conserven el espíritu de disciplina, más les vale. Nada más que el nuevo paquete de ordenanzas es este. En tales y cuales cosas pueden ustedes conservar sus costumbres, pero estas otras no. Entonces suplan esto por esto. De tal manera que, ¿no? Una estructura piramidal le fue relativamente fácil montarse sobre la anterior, porque la anterior ya estaba organizada. Pensemos un momento que se hubieran encontrado una sociedad más igualitaria, ¿no? En donde no hubiera esta diferencia entre el poderoso y los subalternos, pues hubiera chocado contra su mentalidad. ¿Cómo hubieran podido conquistar con tan pocos hombres a todos esos pueblos si hubieran sido pueblos más igualitarios y no hubieran estado acostumbrados a la mentalidad piramidal, respecto del cacique, ¿no? En cambio, si aquí está organizado así, pues la fórmula maravillosa es, tenemos que acercarnos al centro del poder. Léase Teotihuacán, léase la ciudad ¿cómo se llama? De Tenochtitlan. Lo observamos y una vez que confirmamos que la organización es así, finalmente hasta los confines todo el mundo acaba obedeciendo a Tlatoani, en este caso Moctezuma, pues el asunto es, o logramos que Moctezuma doble las manos y acate, en cuyo caso le podemos perdonar la vida, o en caso de extremo, pues lo hacemos a un lado. Entonces, en el mismo trono nos trepamos. Es más, no tenemos que cambiar trono. Aquí hay un detalle curioso. Lo que hicieron ellos fue montar los templos encima de la pirámide, inclusive arquitectónicamente, ¿no? Arriba de la pirámide montaron el templo. Hay un detalle curioso. Este famoso grabador, artista, Linati, ¿no? Creo que fue Linati, que en su momento se lanzó la tarea de elaborar láminas para dar a entender en Europa el mundo americano. Tiene una lámina muy peculiar y en ella dibuja la pirámide de Tenochtitlan y arriba dibuja un templo cristiano. Me amparo en esa imagen pensando que el que lo dibujó así lo interpretó. No se trata de poner la iglesia, el templo en otro lado y hacerlos escoger, porque probablemente se van a ir a su templo. Se trata de montar nuestros templos sobre los de ellos, de tal manera que ellos vienen a su templo a adorar a su Dios, de tal manera que unificamos las dos cosas, y eso es el sincretismo. Nuestro sincretismo no es la síntesis de opuestos, es la síntesis de figuras, digamos, homólogas. En los casos, ¿no? Se trata de que muy pocos mandan sobre el resto y los del resto obedecen. Ahora, yo creo que ese es el rasgo primigenio. Si tú perteneces al pueblo llano, esto quiere decir a los que acatan, los mazaguales. Y no. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la estructura emocional y mental del sometido? Uno, tengo límites que no debo transgredir. Segundo, tengo temor respecto del de arriba. Pero cabe la posibilidad
de que yo me granjé al de arriba. Entonces, por un lado, el sentimiento básico es el temor respecto del que está arriba. Pero ¿cómo enfrento el temor? Y ahí va la polaridad. Por un lado, con temor y miedo acato, sin más, lo cual de alguna manera me frustra porque no puedo hacer lo que yo quiera, no puedo comer lo que yo quiera, no puedo dedicarme a lo que yo quiera. Aquí el de arriba manda, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que yo logre no solamente granjeármelo, sino cabe la posibilidad de que yo llegue arriba. Y entonces, ¿cuál es la realidad? La limitación. ¿Cuál es la fantasía? Granjearme al poder y llegar arriba. Yo he dicho de manera burlona que así como en las plantas hay el ciclo de la clorofila, ¿no? El sueño del mexicano es ese, ¿no? Primero, quédate quieto. Segundo, granjearte hasta arriba. Tercero, ¿qué tal que tienes suerte y llegas? Entonces, visto así, ¿no? Pues eso se va configurando con una creencia. Por un lado, descríbeme cómo es tu mundo. Pues mi mundo es caciquil. Hay un señor que puede todo y los demás tenemos que acatar. Y eso implica que tienes que obedecer, sí. Ok. Eso es lo que sabes, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu fantasía? ¿Qué quisieras? Pues yo quiero que el de arriba, pues, no me agreda. ¿Y qué otra fantasía tienes? Pues, si fantasía es mi deseo, pues llevarme bien con él, para que no me haga daño. No, pero ¿y luego qué más? No, pues me encantaría subir. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde esté el de arriba. Entonces la fantasía es cómo convivir con el poder. Y tiene la polaridad. Primero, acátalo o finge que lo acatas, ¿no? El chiste es, digamos, inhibir su agresión. Y por otro lado, ¿no? Pues desarrolla las habilidades con la idea, con la fantasía, con la creencia de que es posible subir. Entonces, de ahí surge la creencia. Ahora, si nos vamos al mundo de las creencias, el pueblo prehispánico creía en sus dioses, ¿no? Y a ellos acudía para solicitar, para pedir y para esperar. Cuando vienen los españoles, ¿no? Pues digámoslo de manera amable, ¿no? Introdujeron un nuevo dios en la fila de los dioses, ¿no? Es decir, aparte de sus En la dioses, cúspide, ¿no? ¿no? En Pero la cúspide de los dioses, ¿no? bajita la idea era, ¿no? Pues poner al dios europeo encima de los dioses de aquí, hasta que los de aquí, pues quitaran los dioses y se sometieran al de arriba, ¿no? Entonces, el terreno de la fe siempre ha estado ahí. Ni los precolombinos veían a los dioses, ¿no? Pero tenían la fantasía de que se comunicaban con ellos. Y entonces los dioses empiezan a tomar formas de representación. Y entonces aparecen, ¿no? Las esculturas. Y las esculturas lo que nos dicen son, los dioses son criaturas inmensas, en tamaño son muy pesadas, son imponentes. Y eso expresa la sensación que se tiene. El dios es poderosísimo, Invencible. invencible. Entonces, cuidado con él. Cuando vienen los españoles, eso lo sabemos bien, la instrucción del Vaticano fue: creen, construyan los templos encima de los centros de adoración prehispánicos. Hay uno que es muy interesante, ¿no? Tepito, ¿no? Todo parece indicar, según los que hablan y entienden el náhuatl, que Tepito viene de Tepitón, que significa un enorme pedrusco que representa a un dios, ¿no? Representado por una piedra grande, ¿no? Y en el caso de los habitantes de esta zona, de la zona lacustre, en ese punto se adoraba a un dios en la figura de una inmensa piedra.
Pues justo ahí fueron a construir el templo, ¿no? No recuerdo ahorita la advocación del santo concreto, pero ahí lo construyeron. De tal manera que los naturales seguían yendo a ese sitio porque ahí veneraban a su santo. Y los españoles, ¿no? Pues pusieron un templo para que ellos pudieran entrar y sentarse en el piso. Los naturales adoraban a sus dioses y los españoles ahí decían misa. Entonces se fueron mezclando. La otra política, que hubiera sido reprimir y descabezar a todos los naturales y perseguirlos porque andaban siendo herejes, adoraban a sus dioses, probablemente no hubiera rendido frutos. A lo mejor hubiera estallado una reacción violenta respecto de sus naturales cuando se sobajara a sus reyes, a sus dioses. A sus dioses. Pero si los hermanas, pues ahí vas haciendo un melange en donde finalmente el concepto de Dios se unifica. La Virgen de Guadalupe, pues es otro síntoma de sincretismo, ¿no? Tonatzin. Es decir, se le aparece a un indígena y le dice, soy tu mamá. O sea, yo no vengo de Europa. Sabemos que el nombre Guadalupe viene de allá, pero el mito, la tradición oral, es que se le presenta morena como él, bajita como él, ¿no? Con una faz natural, no maquillada, y le dice, hijo mío. El otro voltea y no se sorprende porque no es una figura blanca, porque no es una figura de ojos azules, sino porque es como él. Y por lo pronto, si tú quieres con la sorpresa, le pide una señal. Y el otro le dice, a ver, ponte un mandil y ahí te van las rosas. Pues el otro acata y le dice además tiernamente, ¿por qué te afliges? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Pues imagínate, para alguien que cree, ¿no? Pues es su mamá. Como mamá le da un mandado, anda, ve y dile a quién, pues a los sacerdotes, ¿no? Dile a ellos que yo, la mamá de los naturales, quiero un templo aquí, ¿no? El mito dice que le platicó, y entonces el religioso volteó, por lo pronto no lo agarró a azotes, ¿no? Volteó con cierta duda, y cuando el otro puso a los pies el ayate y las rosas, el otro dijo, ¿qué hago, no? Puedo decir ahorita, ¿qué mamá ni qué mamá? Trae acá el mandil y trae acá las rosas y no andes inventando cosas. Sin embargo, la leyenda cuenta que el sacerdote en ese momento se conmovió y creyó. Y por tanto, hicieron un templo ahí. Esto quiere decir, los religiosos europeos acataron el deseo de una virgen natural, indígena, la mamá de Juan Diego. Pues ¿para qué pelearse? Entonces nuestro sincretismo finalmente acaba englobando a todo. Si hiciéramos las normas generales, ¿cuál es la cultura nacional? Arriba de todos hay alguien más poderoso, ¿no? Y arriba de todos, está Dios. Los dioses, con los dioses no se juega. A los dioses se les acata, se les teme, se les venera. Pero como los dioses son amorosos, entonces si somos, digamos, buenos hijos, pues entonces podemos contener su furia. Y si nos portamos bien, pues podemos ser aceptados como sus hijos. Y si eso culmina, pues podemos convertirnos en el consentido. Y si eres el consentido, pues de alguna manera heredas o representas al poder. Y entonces ya la hiciste. Entonces, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es pelearse con el de arriba. Ya no digamos el de arriba, ¿no? Con el de arriba. No te pelees, tú quieto. Segundo, pórtate bien o finge que te portas bien. Yo te interrumpo aquí porque parte de nuestro sincretismo, que también viene de la época de la colonia,
es eso de obedézcase, pero no se cumpla, ¿no? Ese, ¿no? Y entonces, pues sí, tú dile que sí, pero no le hagas caso, pero no te pelees con él. No, Simplemente no cumplas. Tú dile que sí, que obedeces y que te vas a portar bien, ¿no? tú dile que sí, pórtate bien y sé mono. Con suerte, la expresión con suerte es muy nacional, ¿no? O sea, ¿quién quita? ¿No? Ujú. A la mejor te ganas su simpatía, en cuyo caso ya le hiciste, por ojete que seas. Si tú cuentas con la simpatía del de arriba, y ya no digamos del de arriba, pues ya la hiciste. La creencia es, el ser humano no está solo. Hay alguien que lo mismo nos puede acabar que proteger. Ujú. Y entonces la segunda premisa es, ¿y cómo lograr que no te haga daño y te proteja? Pues portándote bien. ¿Y qué es eso de portarte bien? Pues seguir sus mandamientos. ¿Cuáles? Pues ahí va la lista. Oye, y si por algún motivo, pues no me gusta hacer eso, pues hazle como que haces. Y de ahí viene nuestro fingimiento, ¿no? Nuestro cara de niño bueno, nuestro cara de yo no fui. Y entonces está sujeto al poder del poder, al que está hasta arriba. Entonces, la creencia es, por mal que te vaya, si tú logras la simpatía del de arriba, ya la hiciste. Entonces, frente al mal, disciplínate y sedúcelo. Frente al bien, cultívalo. Y frente a eso, la ilusión es trepa, trepa hasta su regazo, en cuyo caso, pues ya te coronaste. Entonces, es un sueño de ascenso. El sueño del mexicano es inhibir la agresión del de arriba y llegar arriba. Aquí lo que está diciendo es algo muy interesante, pero al mismo tiempo es asombroso y hasta de espanto, ¿no? Porque no se trata de que nos liberemos, de que crezcamos, de que seamos más fuertes por nosotros mismos, no, no le muevas, tú nada más no te pelees con aquel. Y es una empresa individual. El asunto no es organicémonos, ¿no? Para quitar al cacique. La pregunta es, ¿y por qué no les dio por ahí? ¿No? Pues porque ¿Por, estaba por qué en lugar de ser una empresa individual podría haber sido una mentalidad gregaria? ¿No? ¿Qué hacemos? Nos organizamos para poner límites al de arriba. En caso extremo, para quitarlo, ¿no? Y en casos no extremos, para ponerle límites. Vamos a crear una sociedad de iguales, ¿no? En donde entre todos decidamos la suerte de todos. No es un espíritu gregario, es una aventura individual, ¿no? Cada es quien se la, mete con el de arriba, ¿no? es la cubeta de los cangrejos, Exacto. ¿no? Oye, y entonces, por qué no creemos en los demás, no? Uy, porque de aquí a que se convencen, ¿no? Aparte, creer en los demás significaría, pues, andar, digamos, grillando, convenciendo a los demás. Eso sería muy peligroso, ¿no? ¿Qué tal que el de arriba se da cuenta que tú andas moviéndole abajo? No, no, no. Es una empresa individual, ¿no? Tú no le muevas ni a los de abajo ni a los de más abajo, ¿no? Tú solito, ¿no? Encuentre el acomodo. No vais a hacer nada que desate la ira del de arriba, ¿no? La relación es La, tuya con el poder, exacto. pero no tú con los demás. Es siempre una relación vertical. Pero fíjate cómo eso no solamente está presente en los pueblos originarios, sino en la fe católica, ¿no? Claro. La empresa de la salvación es individual, ¿no? Los pueblos no se salvan los individuos, Claro. ¿no? En la medida en que cada uno, en su relación personalísima con Dios, se lo granjea. ¿Cómo? Acatándolo. ¿Cómo? Temiéndole. ¿Cómo? Adorándolo. Es una empresa individual. Entonces, ¿de dónde íbamos a salir un país gregario? ¿De dónde íbamos a salir un país que creyera en la organización del pueblo, ¿no? Para organizar la vida del pueblo. ¿De dónde iba a salir
un individuo seguro, tranquilo, sereno, sin temor. Si la historia de nuestra cultura es el temor y la Te, aventura, abrí- a te ver, abrían el corazón, ¿no? Te abrían sí. el pecho y te sacaban el corazón palpitando si te ponías guapo. Ahora, visto así, la historia del pueblo de México es una sucesión de la misma historia. Aparece uno, así como en su momento suponemos que los Moctezumas, ¿no?, fueron montando sobre los otros con sus nuevas ordenanzas. Cuando llegan los españoles, pues tarde o temprano el objetivo de Hernán Cortés es remover no a Moctezuma, ¿no? Porque removió a Moctezuma, que se removió solo, pero apareció Cuauhtémoc. El asunto era dejar la silla vacante para sentarse. Y ahí aparece el concepto de silla. La silla es individual, no es banca. No es banca. Silla. El de hasta arriba es uno. Entonces, ¿de dónde sacamos la figura todopoderosa del líder y del presidente? Pues de ahí. Hay Claro. una sola silla, Y ¿no? déjame recordarte la gran figura de Tlacaelel. Tlacaelel era el gran sacerdote muy al origen de los mexicas cuando llegan al Valle de México, y él es el que manda quemar todos los códices teotihuacanos y toltecas para asumir a los aztecas, a los mexicas, como los herederos de la cultura tolteca y teotihuacana, ¿no? Así. Tlacaelel, pues nos puso el ejemplo y los españoles lo siguieron, quemaron los códices, pusieron sus iglesias sobre los templos prehispánicos, montaron a la Virgen de Guadalupe sobre la figura de Tonatzin, que era una diosa también prehispánica, una madre morena, cariñosa, una Virgen de Guadalupe, nomás llamada Tonatzin, y así sucesivamente, ¿no? Y lo mismo vuelve a suceder sexenio tras sexenio, candidato tras candidato, ¿no? Pues muy bien, mi querido Pepe, hemos abusado un Qué poquito grato platicar del contigo, horario. mi Luis. Al contrario, siempre es Y usted grato no pierda escuchar la fe. Dios es muy grande. la esperanza. Dios es muy grande. Oye, ¿qué estaba mal? No, 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 no. Dios es muy grande. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Pues muy Gracias, bien. Luis. Al contrario, Gracias. Pepe, gracias a ti Gracias, mi Luis. Un y a usted abrazo. Un igualmente. abrazo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos en LFM Opinión aquí con Pepe y Luis. Les agradecemos su presencia. Hasta la próxima.